el bien y el mal. Fuerzas opuestas encarnadas por los enemigos principales de esta obra. De un lado, apenas la sombra de quien no queda ni su propia identidad, reducido al concepto del rencor y resiliencia. Del otro, la encarnación del mal absoluto, un monstruo que no busca poder ni riqueza, sino la destrucción injustificada sin distinciones. Este juicio trasciende lo puramente físico, es la colisión de dos vacíos. Uruma ya no persigue heroísmo ni justicia, se mueve por inercia, porque no le queda nada más. Shigoku no busca defenderse ni sobrevivir, busca romper el último vestigio de humanidad que habita en su sujeto de pruebas cuando tenga que asumir un lugar peor de lo que enfrenta, con tal de poder hacerle frente. ¿Quedará algo de él mismo cuando todo termine? Shigoku. Una persona que sigue el mal sin ninguna razón y sin deseos. Ese es el objetivo final de Kyo desde aquel incidente, lo que nos deja en claro una posible estructura dentro del desorden que es su cabeza, el nihilismo, o mejor dicho, el amoralismo radical. Kyo considera el bien, el mal o la empatía como simples construcciones sociales artificiales. Matar a alguien sin razón no es ni malo ni bueno. Es una experiencia tan neutra o válida como cualquier otra. Él vive libre de los límites de la moral humana. Ahora, ¿por qué se obsesionó tanto con Uruma? Esto se nos responde en los recuerdos suprimidos de Uruma. Podemos ver que justo después de ser acosado como siempre, Shun le pregunta, ¿por qué me haces esto? A lo que Shigoku responde con calma y alegría, porque sos mi mejor amigo. Puede parecer un sinsentido, pero desde su perspectiva, el sufrimiento y la muerte son elementos capaces de despertar o trascender a una persona, y por lo tanto, buenos. Y si es bueno para mí, también para los demás, ¿verdad? Ese es justamente su objetivo. Como si estuviera devolviendo un favor, intentaba hacer brillar a Uruma, ayudarlo a dejar atrás su debilidad, fragilidad y estado insípido, empujándolo cada vez más hacia su punto de ruptura, cosa que consiguió con el accidente de sus padres. Ahora está feliz con su creación, la determinación de Shun de no limitarse, todo lo que hizo para llegar hasta él, habiendo aprendido todo de su abuelo. Finalmente brillas resplandeciente en medio de toda la desesperación y el caos. Sos una estrella brillante dentro de la oscuridad absoluta, y por eso te ganaste mi respeto. Uruma es la única persona que Shigoku considera como tal, tomándose el tiempo de espiarlo y preparar la peor situación posible en base a su vida y recuerdos juntos. Y es Momoki quien confirma que Kyo ve a todos los demás como piedras o bichos. Aunque en parte responsabilice a Uruma por su transición, la verdad es que Shigoku ya tenía esa extraña afición por la muerte y el sufrimiento desde antes de conocerlo, siendo su primer pecado el no evitar el suicidio del trabajador. Y por esto, y también por el hijo que tuvo con Momoki, sabemos que en realidad no distingue un cadáver de una persona. Lo único que desentona en esta lógica es que en realidad no le gusta su propio dolor. Lo vemos cuando no deja que Hyuga se le acerque, o por el hecho de que no tiene marcas visibles en la piel, aparte de la que Uruma le causó durante el juego de piedra, papel y tijeras. Y esto lleva a pensar que tal vez solo deja que él lo lastime, desde ese incidente con Shun, que en sus palabras lo despertó. Sentí algo por primera vez, la muerte me abrazó. Entonces, experimenté la vida. Donde hay muerte, hay vida. Y eso era algo que agradecer. También porque solo accede a pelear cuerpo a cuerpo con él, y no es que no pueda defenderse. Deja en claro su capacidad en la pelea final, aunque igualmente Uruma sigue siendo superior. Y cuando está por acabar con él, es obvio que no le molesta el dolor en absoluto. Es más, se ve que está disfrutando el cómo terminaron las cosas, hasta que Shun le dice lo mucho que lo odia, lo desprecia como no tiene idea. ¿Y esto lo hiere?
Resulta que todo este tiempo siguió con el mismo concepto de empatía de cuando era un niño. Él de verdad pensaba que existía una especie de conexión entre ellos dos, por medio de las atrocidades que le hizo pasar. Además de que confiesa que en realidad no puede sentir dolor, ni nunca pudo. Es como si fuera la única persona levitando sobre la tierra. Hasta aquel incidente. Me puso los pies en la tierra. Entonces, es por esta incapacidad que resultó ser como es. Sin dolor no hay miedo, y sin miedo no hay emoción. No es capaz de concebir lo que significa el verdadero sufrimiento. No conoce lo que le causó a sus víctimas. Y al momento del sacrificio de Momoki, está feliz, pensando que ganaría sin pagar por nada. Pero, por alguna razón, la muestra de simpatía de Uruma provoca una especie de cortocircuito en su sistema, llevándolo a sentir algo irreconocible, dolor, lo que tanto le obsesionaba y supuestamente buscaba en cada extremidad y en cada parte de su cuerpo. Para él es simplemente insoportable, y Uruma sabe muy bien cómo aprovecharlo. Todo termina como empezó, y sus últimas palabras fueron unas vagas disculpas, sabiendo desde el principio que un alma como la suya no tendría salvación, luego de afirmar que no se arrepentía de nada y que se encontraría del otro lado con todas sus víctimas. Uruma siempre distinguió el bien del mal. Sabía de sobra que algo en Shigoku estaba bastante mal, pero tenía la ingenua esperanza de poder arreglar lo que le hizo, ocultando su propio infierno para no preocupar a su hermano cuando todo se complicó, estando dispuesto a olvidar todo y rehacer su vida al buscar ayuda de sus padres. Pero, lamentablemente, ellos no estaban de acuerdo. Desde el momento en que eligió tomar su propia justicia, estuvo consciente de que no habría vuelta atrás, que su vida y relación con los demás estaría manchada por sus acciones. Es por esto que ni siquiera considera acercarse a Asuma, a pesar de que sentía algo por ella, y apenas se permitía disfrutar de sus breves momentos con amigos, a su vez que se centra en el objetivo. Pero todo termina de hundirse en el momento en que sus problemas arrastraron la vida de un inocente. Primero con Kaname y Jun, después con Ana y Ansei, y más adelante, en el torneo de piedra, papel o tijeras, perdió de golpe todo lo que tenía, el abuelo y Kakeru, en parte por culpa de Jun y su venganza, que terminó arrastrando a Kaname con él. Ninguna de estas tragedias fue culpa de Uruma, pero hacía parte de sus reglas autoimpuestas. No bastaba con señalar a Shigoku. Desde el primer día tuvo la convicción de cargar con el peso de cada consecuencia que su juicio trajera consigo, directa o indirectamente. Pero el momento que marca más diferencia es sin duda la muerte del agente Ansei, alguien dedicado al bien, totalmente ajeno a la situación, que lamentablemente debía desaparecer. No había manera alguna de que Uruma pudiera seguir con sus planes o cuidar a Kakeru y al abuelo si lo dejaba ir, aún teniendo en cuenta la consideración de Ansei por él, ya que igualmente estaría retenido y con vigilancia constante. Era simplemente impensable, y Uruma nos deja clara su convicción desde el principio. No dejaré que nadie me arrebate mi venganza. Desde aquel momento vemos la decadencia de su cordura. Se considera a la misma altura que los 4 acosadores, y sobre todo nos dice una frase muy importante. Ahora lo único que me queda es matar a Shigoku. Hay que destruir la maldad con maldad. Esto es tan relevante justamente porque es verdad. Irónicamente, después de todo lo que le hizo pasar, lo único que motiva a Uruma a seguir con vida es el llegar a Shigoku y conseguir alguna justicia. Lo vemos cuando Kyuga está por matarlo, o hasta después de perder a su abuelo y a Kakeru. Y aún después de tener amnesia y formar una vida nueva, decide retomar el mismo camino. Nada lo hizo rendirse, ni sucumbir a la perturbación. Aún después de pasar por todo, no perdió su sensibilidad, ni empatía, ni estabilidad en su actuar, y hasta conseguía más impulso después de cada pérdida. Aunque, obviamente, no significa que estuviera bien, ni nada parecido, ya que desde un inicio
se encontraba profundamente fragmentado. El entrenamiento del abuelo lo hizo lo suficientemente fuerte como para afrontar lo que se venía, y es que tenía toda la razón al decir que Uruma, aun si conseguía acabar con todos, no soportaría la culpa ni se sentiría aliviado. Así que te voy a enseñar. Porque, aunque odiara muchísimo a esos monstruitos, no dejaba de ser una buena persona, llegando a prometer perdonar a quienes hubiesen cambiado, siendo un buen ejemplo el caso de Jun, quien estuvo dispuesto a seguir el camino, pero no soportó el destruir de esa manera la vida de otra persona, perdiendo más adelante la cordura, empujado también por la intervención del Club Revolucionario. Por último, sobre su final, al principio no me gustaba y hasta me pareció malísimo y muy injusto, pero habiéndolo releído, la verdad es que fue lo mejor. Aunque por momentos se lo veía bien, Uruma no soportaba el peso de su pasado y sobre todo el de sus acciones. Lo que tuvo que vivir no tendría ningún tipo de arreglo, y aunque lo tuviera, estaría solo de nuevo, pero esta vez sabiendo que todos se murieron por intentar ayudarlo. Siempre supo los riesgos y estuvo de acuerdo. Este día yo abandoné mi humanidad. No importaba su propio destino, sino vengar el que tuvieron sus seres queridos. Cada golpe que le dio a Shigoku estuvo dirigido hacia sus víctimas, no solo a él. Y, al final, el poder irse de la misma forma que Asuma fue un privilegio para él, ya que ni siquiera pudo despedirse. Al menos dejó este mundo sintiéndose pleno y feliz. Al final de todo, limpió su alma, disculpándose con todos a quienes arrastró consigo, pudiendo reunirse del otro lado con quienes apreciaba, pero lamentablemente solamente con los que estaban en su misma falta, ya que obviamente Kakeru, sus padres y los demás no estarían en el mismo lugar que ellos, sino en uno mejor. Todos estaban involucrados. Todo interactúa entre sí. Las olas de la venganza chocan unas con otras. Todo es arrastrado en el torbellino.